L'exposition de Nicolas Lamas s'inscrit dans notre programmation d'exposition pour la grande nef du CCCOD. Cette grande nef, un espace de 11 mètres de hauteur de plafond, 300 mètres carrés d'exposition, est un espace que nous aimons donner à des artistes en carte blanche pour qu'ils réalisent de très grandes installations adaptées à l'espace. Dans le cadre de la programmation du CCCOD, nous avons comme un des grands axes de réflexion la notion d'histoire et comment les artistes interrogent la mémoire, comment les artistes interrogent l'identité de l'homme, comment notre présent est affecté par notre passé et également notre futur. C'est pourquoi nous avons choisi de travailler avec l'artiste Nicolas Lamas, qui aime à rassembler toutes ces notions liées à notre identité en scrutant le passé à travers toutes sortes d'objets qu'il glane, qu'il récolte comme un chercheur, je dirais. C'est quelqu'un qui est constamment en train de scruter son univers, son quotidien, avec un regard sur la banalité des choses. Et vous verrez que dans la grande nef, il a réuni un ensemble d'objets qui proviennent de tous horizons, de toute culture, de toute époque, pour faire une immense installation, un paysage qui nous permet de regarder notre présent en ayant une interrogation sur notre futur. Times in Collapse es una muestra temporal en la que incluyo diferentes piezas de diferentes procedencias y temporalidades. Es una selección de esculturas que formaron parte de algunas exposiciones en los últimos 5 años y que quise traer a este nuevo espacio para que establecieran vínculos entre ellas en un nuevo contexto. Desde que me invitaron a hacer una exposición aquí en el CCOD, lo más importante para mí era no hacer una muestra con únicamente piezas nuevas, sino trabajar a partir de piezas que ya había hecho en el pasado, de tal manera que pudiera utilizar este proyecto como una buena excusa, una oportunidad para poder reevaluar, reconsiderar, redefinir y entender qué pasa cuando pongo en diálogo diferentes aproximaciones con los materiales, como lo he venido haciendo en los últimos años. Es una muestra que, como todas, en mi caso, son ejercicios especulativos con diferentes materiales, tanto de procedencia natural o biológica como sintética o industrial, en la cual entran en diálogo casi simbiótico en algunos casos, generando encuentros dialécticos entre materiales, entre objetos, con ciertas referencias. En muchos casos hay una referencia directa hacia el cuerpo humano o a la idea de cuerpo expandido, cuerpo disgregado, cuerpo que pierde su estructura, cuerpo que pierde su simetría, la fragilidad y la condición efímera de las cosas, cómo existen diferentes temporalidades, durabilidad, expiración, decaimiento en diferentes objetos y cómo a su vez todo esto va circulando bajo diferentes parámetros, ya sean bienes comerciales, animales, insectos, migración de humanos, diferentes productos, ya sea agrícolas o productos tecnológicos, y cómo todos ellos arrastran una historia de extracción de materias primas, de producción de materiales, de componentes que luego van a formar parte de piezas o ensamblajes más complejos. De alguna manera entiendo así también mis exposiciones, y esta en particular, donde a partir de partes más simples o materiales más simples
voy ensamblando, voy recomponiendo ciertas cosas para generar mayor complejidad y como a su vez todas estas piezas o encuentros entre materiales van formando una estructura casi rizomática, un entramado de referencias tanto epistemológicas, conceptuales, materiales, temporales, en diálogo constante con el espacio, generando dinámicas, incluso si es que no son piezas móviles, hay una fuerte carga en la idea de circulación, en la idea de movimiento, en la idea de transformación. Todo esto tiene que ver con las dinámicas mismas de la realidad. Para mí lo más importante no es hacer las piezas, sino todo lo que hay detrás de esto y cómo se negocia con el espacio, cómo negocian entre ellas. Al final todo termina encontrando su propio lugar. Hay muchos materiales o ideas que se van desvaneciendo durante el proceso también. Hay piezas que quizás fueron importantes en un primer momento, que fueron la base para desarrollar el proyecto, pero tienen una fecha de caducidad dentro del proceso y no son incluidas. Esta exposición estaba planeada para abril del año pasado y por supuesto que muchas cosas fueron cambiando en mi cabeza durante todo este tiempo. La exposición que se iba a hacer en ese momento no existirá nunca. Esto es una versión totalmente diferente de lo que yo tenía planeado y si se hubiera extendido más posiblemente sería otra. Esto es una posibilidad o una variante dentro de muchas otras. Y eso es algo que a mí me interesa muchísimo, cómo en realidad se negocia con el mismo contexto y de las posibilidades, tanto técnicas como de presupuesto, como de tiempo, como de logística, la gente que pueda ayudarte, las mismas características del espacio. Todo eso de alguna manera genera estructuras que enmarcan o definen en gran medida el proyecto. Intento que que estos materiales circulen de la manera más libre posible hasta encontrar el punto justo donde sienta que algo ha sucedido que es bastante cercano a lo que tenía en mente, por lo menos en rasgos generales. Y luego soy yo el primer sorprendido con ciertos resultados que son inesperados, porque hay mucho de error, hay mucho margen de encuentros inesperados con materiales o sitios que visito durante la instalación que me permite incorporar cosas que no tenía pensado en ningún momento y que me parece fundamental mantener abierta la posibilidad de utilizar cosas que aparecieron por azar, digamos. La mayor parte de mi trabajo es directamente en el espacio. Utilizo el espacio exposición como un estudio temporal donde lo tomo y donde realmente necesito reconocerlo y traer una serie de materiales o objetos que van a formar la materia prima o los componentes que van a derivar a ser parte de un proyecto que nunca está del todo definido. Esta red de objetos heterogéneos que entran en diálogo en un espacio común definitivamente es una referencia directa a los museos de historia natural o museos de arqueología que han sido muy importantes durante mi infancia y adolescencia. De alguna manera entendía el museo como un espacio que intentaba estructurar, que intentaba organizar, ordenar, clasificar, algo que lo sobrepasaba, poner orden al mundo, a un mundo salvaje, extraño, y que de alguna manera intentaba contenerlo, contener algo que al fin siempre encuentra su curso para desbordarse. Esa noción de desborde y contención siempre ha sido clave en mi trabajo desde el comienzo y es algo con lo que intento, lo que lidio siempre. La manera como me enfrento al espacio con las diferentes esculturas que produzco in situ. Esto no solamente es algo que se da en el museo, no solamente vemos esas estructuras arquitectónicas que albergan materiales orgánicos o de procedencias y temporalidades distintas,
sino que también el mercado de pulgas o el deshuesadero donde llevan toda la chatarra de las ciudades y que se encuentra en la periferia, son cosas que también me llaman mucho la atención y que son muy importantes dentro de mi trabajo. Eso me parece fundamental, rescatar ciertas cosas, ya sea en la calle o en deshuesaderos o mercadillos, para darles una nueva vida a ciertos objetos y generar un universo en constante cambio dentro de mi propio trabajo, una circularidad y un intercambio de energía e información que de alguna manera me hacen entender mejor el mundo y le dan forma a un trabajo que para mí está recién empezando y me sirve para poder darle forma un poco a la manera en cómo yo veo las cosas en general.